Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Eh, Gracias a Dios por la posibilidad de poder predicar una vez más, de poder entregar una palabra que nos pueda animar, refrescar, ¿cierto? Y alentar a seguir adelante, ¿cierto? Dios siempre tiene algo hermoso, algo bueno para nosotros, para poder animarnos, pese a todas las circunstancias que podamos estar viviendo, ¿cierto? Quiero hablar de un tema importante eh, el día de hoy, y se trata de buscar a Dios y serás prosperado. Así lo tengo como título. Busca a Dios y serás prosperado. Eh, Me parece un título bastante oportuno porque primero, por lo general asociamos lo que es la prosperidad solamente con cosas materiales. Y vamos a ver en el transcurso del mensaje que se trata de algo mucho más que eso, que solamente buscar a Dios porque nos va a bendecir con algo material. Así que le invito a que pueda tomar atención en el mensaje, a que se pueda dar unos segundos, se pueda desconectar de lo que pueda estar haciendo, y estoy seguro que esta palabra lo va a bendecir el día de hoy, o la va a bendecir el día de hoy. ¿Ya? A modo de introducción quiero decir que por lo general Dios nos da instrucciones bastante claras y sencillas para poder conseguir o llegar a ciertas metas. ¿Ya? Eh, a veces como un papá o un niño nos trazan ciertas líneas, y uno por lo general cuando uno iba antiguamente al colegio, yo digo antiguamente, ¿cierto? Al colegio, le hacían una línea pero llena de puros puntitos, ¿cierto? No me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero una línea que estaba llena de puntitos, y uno lo que tenía que hacer cuando chico es tomar un lápiz y seguir esa línea de puntitos marcándola encima, ¿cierto? Pero obviamente no mucho entendíamos la tarea y empezamos a dar vuelta con el lápiz por alrededor de esa línea, y la verdad que lo que menos hacíamos era precisamente seguirla y marcarla como era la instrucción del profesor. En definitiva, por lo general el hombre, el ser humano, trata de complejizar las cosas porque a veces nos cuesta entender, nos cuesta aceptar que cosas importantes para nosotros sean de manera sencilla, gratis. Por lo general tenemos la creencia de que todo, absolutamente todo, como nos ha costado precisamente en la vida, a lo mejor en los estudios, en el trabajo, etcétera, etcétera, todo tiene que ser de la misma manera. Es decir, todo nos tiene que costar sudor y lágrimas, como se dice por ahí, ¿cierto? El sudor de tu frente. Pero la Biblia a veces nos da instrucciones tan claras y tan sencillas que la verdad que lo que menos tenemos que hacer es tratar de complejizar la situación, y lamentablemente como somos humanos, muchos complejizamos esos temas, la verdad. Entonces, ¿por qué quiere decir esto? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo único que Dios le pidió a su pueblo Israel para llevarlo, ¿cierto?, de la esclavitud a esa tierra prometida, era que creyeran en Él pese a las circunstancias, que creyeran en Él porque había una tierra prometida esperándolos, ¿cierto? La instrucción fue bastante clara. Y usted sabe que ya estos pasajes son bastante conocidos, pero el reclamo constante, ¿cierto?, del pueblo de Israel es que nos falta esto, que nos falta abrigo, que nos falta comida, que nos falta calor, que nos falta... Todo nos falta. Y ahí vamos complejizando. Fue tanto así que un trayecto que debería demorarse cierta cantidad de tiempo se duplicó, se multiplicó, ¿cierto? Por años que tuvieron que andar en el desierto literalmente dando vueltas, ¿cierto? Precisamente porque complejizamos la situación. En el Nuevo Testamento ocurre algo muy similar, ¿cierto? Cuando Jesús invita a los trabajados y cargados, a los humildes de espíritu, ¿cierto?, para que puedan venir a acercarse a Él, era una invitación de Dios a que todo aquel que necesitase estar en contacto con Él pudiese llegar. Esa es la invitación, ¿cierto? Todo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, ¿ya? Pero, ¿cargados y trabajados de qué? Que aquel entonces, ¿cierto?, estaban llenos de cláusulas, llenos de peros, llenos de dimes, de diretes que habían puesto, sobre todo los fariseos, ¿cierto? Que para poder acercarse al templo había que ir vestido de tal forma, había que caminar de tal manera, que había que respetar el sábado, que había que lavarse las manos, que no había que tocar esto, que no había que comer esto otro. Y todo lo complejizamos cuando Dios está haciendo una invitación tan sencilla como que todo aquel que estuviese trabajado, cargado, todo aquel humilde de espíritu, es decir, aquel quebrantado de corazón, pudiese llegar a Él. Así de sencilla era la invitación. Lo vemos también más adelante, ¿cierto?, en las cartas de Pablo, cuando muchos dicen, sí se debe creer en Jesús, pero también se debe circuncidar. Es decir, vuelto a complejizar nuevamente la situación, ¿cierto? Pero quiero leer un texto que va a ser trascendental en el desarrollo de este mensaje el día de hoy, y a lo mejor nos va a ir aclarando ya hacia dónde se dirige la palabra.
El texto a leer es Segunda de Crónicas 26:3. Segunda de Crónicas 26:3. Y dice así. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios, escuche bien. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. La Nueva Versión Internacional dice, con respecto a ese último párrafo del versículo 5, Segunda de Crónicas 26:5, dice lo siguiente. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Y de ahí donde nace precisamente el título de esta predicación, Busca a Dios y serás prosperado. Buscar viene del hebreo darach, que significa persecución o búsqueda constante. Buscar viene del hebreo darach, que significa persecución o búsqueda constante, pero específicamente significa adorar. Es decir, hay una búsqueda, una búsqueda constante, incansable de adorar a Dios, ¿ya? Y prosperar viene del hebreo saleaki, conté al principio, viene del hebreo saleaki, y ¿sabe lo que significa? Empujar hacia adelante, tener éxito. Empujar hacia adelante, tener éxito. Es decir, si nosotros reemplazamos estas palabras en el versículo 5 de Segunda de Crónicas 26, diría lo siguiente, y persistió en buscar a Dios, y persistió, buscó incansablemente el adorar a Dios, dice en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó insistentemente en adoración a Dios, él le prosperó. Dios lo empujó hacia adelante, Dios lo empujó hacia el éxito de los propósitos que tenía en su corazón. Según la RAE también respalda aquello y dice, prosperar es mejorar progresivamente. Y éxito, según la RAE, también es un resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o situación. En Jeremías también nos respalda los siguientes versículos, dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y buscar significa buscar de cualquier método, específicamente en alabanza y adoración. Y darach, del buscaréis, dice persecución o búsqueda, también específicamente en adoración. Es decir, cuando nosotros buscamos a Dios incansablemente, hay una búsqueda profunda en alabanza y adoración, Dios nos empuja a mejorar. Dios nos empuja hacia adelante, a mejorar progresivamente, como decían los significados tanto de la RAE como del diccionario original o el término original en hebreo. Dios nos empuja hacia el éxito, no tan solo algo material. Por eso le decía que el prosperar no tan solo conlleva algo material, porque cada vez que nosotros nos enfocamos en buscar a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, Dios nos está empujando, Dios nos está mejorando progresivamente como esposo, como padre, como hijo, como miembro de una congregación, como trabajador, ¿cierto? En nuestro negocio, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones interpersonales, Dios nos empuja hacia adelante, Dios nos hace mejorar progresivamente. Y eso es prosperar en Dios. Cuando nosotros nos focalizamos en buscar a Dios, Dios trabaja por nosotros para llevarnos un paso más hacia adelante, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos buscar a Dios? ¿Cierto? Primera respuesta, ¿cómo podemos buscar a Dios? Primero, en adoración. Como acabamos de ver, cada vez que nosotros adoramos a Dios, cada vez que nos rendimos, nos postramos, nos humillamos, estamos diciendo directamente a Dios que dependemos directamente de Él. Cada vez que nos rendimos delante de Dios, cada vez que entendemos que pese a todas las circunstancias que nos rodean, hay un momento en nuestro día que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que saber leer de su palabra, que tenemos que orar, que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Cada vez que le damos gracias a Dios por los alimentos, estamos adorando a Dios, porque la adoración va mucho más allá del cántico que podemos hacer a través o en nuestras congregaciones, ahora de manera virtual, ¿cierto? Pero va mucho más allá, de un cántico, sino que la adoración es una actitud, es una forma de vida. En cada cosa que yo hago, dando gracias a Dios, yo estoy buscando a Dios, estoy adorando a Dios.
cuando yo me quebranto en mi corazón y escucho una palabra y le pongo atención y trato que esa palabra haga vida en mí, es decir, digo, verdad, Señor, tú me estás hablando y hay cosas que tengo que cambiar, estoy adorando a Dios. Y en ese momento que estoy adorando a Dios, Dios está trabajando a mi favor para impulsarme hacia adelante, para mejorar progresivamente. Entonces, ¿cómo podemos buscar a Dios? En adoración, sin duda alguna. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Otra alternativa es en obediencia. Y escucha este hermoso versículo. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Sin duda alguna todos conocemos este pasaje, ¿cierto? Y lo cruento que fue para Abraham poder tomar esa decisión de llevar a su hijo a un posible sacrificio que obviamente no se concretó. Pero en ese lapso, en ese quebranto emocional como padre, ¿cierto? En esa disyuntiva entre que sí le creo a Dios, pero que tengo que obedecerle, pese al amor de mi único hijo que tenía en aquel entonces, ¿cierto? Pese a ese amor tan profundo, arraigado en el corazón de los papás, quienes somos papás, podemos contar aquello, ¿cierto? Entendemos el sufrimiento, esas horas de agonía que iba caminando, viviendo Abraham antes de llegar a aquel lugar a presentar a su hijo como sacrificio. Y sin embargo, Abraham dice, iremos con el muchacho allí y adoraremos. Y luego volveremos a vosotros. ¿Cierto? Primero hay una connotación de adorar, de darle gracias a Dios pese a lo que estaba viviendo y con una confianza que Dios los podía traer de retorno, ¿cierto? Como tercera característica, ¿cómo podemos buscar a Dios? Con un corazón agradecido, sin duda alguna. Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Eso es alabanza, fiesta, regocijo. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Qué hermoso ese versículo, me encanta a mí porque siempre digo que es como el protocolo para poder llegar a Dios. Ciertamente Dios es nuestro Padre, conoce todas nuestras necesidades, pero también está anhelando que nosotros como un buen hijo se lo podamos comentar, ¿cierto? Pero la invitación de Él, de esta invitación protocolar, le digo yo, que antes de llegar a Dios y vaciar todas nuestras necesidades, nuestras quejas, nuestras penas, nuestro dolor, nuestro listado de peticiones que muchas veces tenemos delante de Dios, lo primero que debemos hacer delante de Dios es llegar con acción de gracias. Debemos llegar a adorar el nombre de Dios, a darle gracias, a adorar, a buscar de su presencia, a decirle gracias pese a las circunstancias, Señor. Pese a que mi corazón está quebrantado, gracias, te doy infinitamente gracias. Y a lo mejor entonar un cántico para el Señor, amén. Esa es parte de la adoración, sin duda alguna. En definitiva, adoración, que es, como dije, es una actitud, es una forma de vida, es una búsqueda de intimidad profunda, constante, como decía el significado anterior. ¿Cómo podemos buscar a Dios nuevamente? Una de las respuestas es, sin duda alguna, a través de su palabra. Solamente, dice Josué 1:7, escuche bien, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira qué maravilloso. La Nueva Versión Internacional dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser prosperado? ¿Quiere tener éxito en lo que usted emprenda, en lo que usted haga, en su relación familiar, en su relación amorosa, a lo mejor con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Quiere llevar una buena relación? ¿Quiere que el Señor lo empuje hacia otro paso, hacia más adelante? Precisamente, a través de su palabra lo podemos obtener, como dije. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. A través de la palabra de Dios, cuando tenemos una palabra muy habitual, nosotros decimos, y oramos muchas veces y le decimos, Señor, te pido que esta palabra haga vida, ¿cierto? Pero la verdad que no es por obra de algo, una osmosis, es decir, no algo mágico que la palabra de Dios va a ser vida por sí sola, en absoluto. La palabra de Dios va a cobrar sentido y va a ser vida realmente cuando usted y yo determine vivirla. Es la única forma en que la palabra de Dios tome vida, es decir, tome una relación importante, cuando tome un significado contundente para nosotros. Es cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice, bueno, la verdad que pese al dolor que puedas tener, tienes que saber perdonar.
chuta, digo yo, y uno de repente se lleva eso en el corazón y dice, y me cuesta perdonar, a lo mejor tengo algún problema interno en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis vecinos, con algún familiar, y nos cueste muchas veces, dejamos que eso pase y transcurra por años, ¿cierto? Y van formándose raíces de amargura en nuestro corazón. Bueno, ahí precisamente no estamos buscando a Dios, ¿cierto? Y ahí muchas veces se transforma en un impedimento para que podamos crecer, para que podamos prosperar, para que podamos alcanzar ese éxito que Dios tiene para nosotros en esa área de nuestras vidas. Bueno, la invitación es que podamos ponerla en práctica, ¿cierto? En que podamos tratar de vivir la palabra de Dios para que ella cobre real sentido. Salmo 1:2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Maravilloso. Delicia significa placer, deseo, una cosa valiosa. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Como última respuesta, sin duda alguna a través de la oración, ¿cierto? La relación de un cristiano con Dios, en cierto modo, igual que otras relaciones, se refiere a una comunicación, ¿cierto? A través del hablarnos, de comunicarnos. Muy difícilmente podríamos llegar a relacionarnos con alguien si no cruzáramos palabras, sin duda alguna, ¿cierto? Así que pasemos tiempo valorando esto de una comunicación, no tan solo cuando le damos gracias a Dios por los alimentos, y no tan solo cuando doblamos nuestras rodillas, que es un momento propicio y que tiene que darse también, sino que cuando meditamos en su palabra, cuando le damos gracias, también estamos orando. Cuando meditamos en las bondades de Dios en nuestra casa, decimos, por Dios, Señor, pese a todo lo que estamos viendo, tú has sido tan bueno con nosotros. Tú has tenido tanta misericordia. También es parte de la oración y de la adoración, ¿ya? Así que Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Espero que esta palabra sea de bendición para usted. Las instrucciones son absolutamente claras. Si quiere ser prosperado, si quiere ser bendecido, si quiere que Dios lo lleve a un plano mayor, si quiere que Dios lo haga mejorar progresivamente para alcanzar el éxito en distintas áreas de su vida, busque a Dios y serás prosperado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.